Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Hoy estamos a 25 de junio del 2024 y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador no se esperaba esta noticia que revela secretario de Cero Impunidad. Urge una limpia al Poder Judicial porque jueces corruptos del Poder Judicial aprovechan sus últimos días en funciones para liberar cómplices de Genaro García Luna, entre otros delincuentes. También el presidente AMLO reiteró que Genaro García Luna debería ser testigo protegido en Estados Unidos para pedir perdón y testificar sobre el estado en el que se convirtió México en tiempos de Felipe Calderón. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. A continuación con el video. Tenemos 3 casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Aquí es una red de corrupción en Ceferezos en el tiempo de Genaro García Luna. La favorecida es Janet Miriam. Ella es investigada por su supuesta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada y por el desvío de 5,112 millones de pesos. Ella trabajaba en Pierce. El juez que favorece es Gregorio Salazar Hernández, quien el 14 de junio de este año, en audiencia de revisión de medidas cautelares, dejó sin efectos la prisión preventiva justificada que había contra Janet Miriam, sustituyéndolas por otras no privativas de la libertad en reclusión, y ordenó su inmediata libertad sin cubrir los trámites de egreso obligatorios en estos casos y permitiéndole su salida directamente de la sala de audiencia al término de la misma. Las nuevas medidas impuestas a Janet Miriam fueron o son la presentación semanal de manera virtual, garantía económica por 2 millones de pesos y la prohibición de salir del país, entre otras. De acuerdo con el juez, ya habían variado las condiciones que motivaron la imposición de la prisión preventiva justificada a Janet Miriam, en virtud de que su defensa logró acreditar el arraigo domiciliario habitual y asiento de familia de la procesada. ¿Qué sigue? Tenemos también este caso de la suspensión provisional al exdirigente de un partido político en la Ciudad de México. Se trata de Cuauhtémoc N. Él está procesado por delito de trata de personas cometido durante su gestión al frente de un partido político en la Ciudad de México en el año 2014. Aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros concedió una suspensión provisional a Cuauhtémoc N. contra cualquier orden de aprehensión, presentación y o su ejecución que exista en su contra, ello tras pagar una garantía por 87,500 pesos. El amparo fue promovido por Cuauhtémoc contra los jueces de trámite de las 12 unidades de gestión judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y además la jueza ordenó a dichas autoridades que en un término de 48 horas rindan sus informes previos sobre la existencia o no de los actos que se le reclaman. Cuauhtémoc N. continúa en prisión preventiva por la causa penal de delito de trata de personas. Adelante. Y tenemos este caso en el cambio de medidas cautelares de Luis Antonio N., alias El Monedas. Él es hijo de José Antonio, alias El Marro, y 2 cómplices más. Ellos fueron detenidos el 7 de enero del 2024 por la Fiscalía de Guanajuato con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía General de la República tras repeler una agresión armada en San Antonio de los Morales, en Juventino Rosas. Los delitos por los que fueron acusados es portación de arma de fuego y posesión de droga. Aquí los integrantes del magistrado, los integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 22 Circuito en Querétaro, el 17 de junio del 24, por unanimidad de votos, concedió a Luis Antonio N. y sus 2 cómplices una suspensión provisional para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa que les había sido impuesta en la audiencia inicial el 9 de enero por considerarla inconvencional.
La jueza también ordenó celebrar audiencia y proceder al debate para imponer otras medidas cautelares, pudiendo ser incluso la prisión preventiva justificada. En este mismo caso, en cumplimiento a la resolución del tribunal, la jueza María del Refugio Castañeda Guillén celebró la audiencia el 18 de junio del 24, en la que impuso como medidas cautelares la presentación periódica y una garantía económica, y en el caso de Luis Antonio, el no acercarse a los policías aprensores y no salir del país. La jueza prescindió de la prisión preventiva justificada al considerar que si bien Luis Antonio presentaba un alto riesgo de sustracción, no lo era tanto como para justificar la prisión preventiva. También desestimó el hecho de que Luis Antonio es el hijo de José Antonio N., alias El Marro. Los otros dos detenidos, la jueza también prescindió de prisión preventiva justificada, pues a su consideración había poco riesgo de sustracción. Adelante. Sobre este mismo caso, una vez que la jueza, el 18 de junio, la jueza Castañeda Guillén ordena a la directora del Ceferezo de número 12 de Guanajuato para que en el término de 24 horas informe sobre el cumplimiento de su resolución bajo el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento. Sin embargo, el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, PIRS, consultó a la Fiscalía General de la República y a las 32 fiscalías estatales si los detenidos contaban o no con procesos o sentencias pendientes de cumplir. Esta consulta tardó 24 horas más de las autorizadas por la jueza para otorgar la libertad de los detenidos, y por el tiempo excedido en dar cumplimiento a su resolución, la jueza hizo efectivo el apercibimiento a la titular del Ceferezo número 12 de Guanajuato, imponiéndole 3 multas, una de 200, otra de 400 y otra de 600 UMAS. Adelante. Me voy a permitir en esta ocasión presentar este caso en el que se observan obstáculos para la impartición de justicia en el Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León. Tenemos que se ha observado que en este centro incumple su obligación de impartir justicia en asuntos que importan miles de millones de pesos en perjuicios fiscales. Esta situación ha generado una serie de obstáculos significativos en el proceso judicial, afectando la pronta y eficaz resolución de los casos. Se considera que no se ha impartido justicia porque las audiencias iniciales y de juicio oral han sufrido demoras significativas, violando el derecho a una justicia expedita, como lo garantiza la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Casos importantes de defraudación fiscal, con montos que oscilan entre decenas de millones y casi 2,000 millones de pesos, han sido pospuestos repetidamente. El modus operandi: las demoras se atribuyen a cargas de trabajo excesivas, licencias de los jueces y ajustes en las agendas judiciales. En varios casos, las audiencias iniciales se han programado hasta 10 meses después de la solicitud sin justificación adecuada. Y tenemos que en otros centros de justicia penal federal en el país, con mayores cargas de trabajo, no presentan estas dilaciones, lo que indica posibles fallas específicas en la gestión del Centro de Nuevo León. Adelante, tenemos estas 7 causas penales. En este caso, aquí están los montos de cada una, pero en esta audiencia se ha diferido 4 veces. Esta también. Esta se ha diferido 2 veces, 3 veces. Esta audiencia se programó 7 meses después de que se había solicitado. Esta audiencia se programó 10 meses después de solicitada, y esta audiencia fue reprogramada de mayo del 24 hasta abril del 2025, hasta el próximo año. Entonces, el monto total que implican todas las causas penales aquí descritas importan un total de 3,228,951,088 pesos 47 centavos.
Sería todo, señor presidente. Me permito ceder el micrófono a mi general secretaria. Bien, la semana pasada se dio a conocer que por cuarta ocasión se pospuso el dar a conocer la penalidad de la condena a Genaro García Luna por los delitos de narcotráfico, falsedad de documentos, delincuencia organizada. Esto porque, bueno, su representación legal ganó tiempo para, desde su perspectiva, ofrecer pruebas en favor de su cliente. Mi pregunta va encaminada a cuál sería para el Gobierno de México, para el jefe del Estado mexicano, la pena más adecuada, la condena más adecuada que debería de recibir García Luna, tomando en cuenta de que el exsecretario de Seguridad Pública de México fue declarado culpable de todos los cargos que se le acusaron por proteger al cártel de Sinaloa utilizando su cargo como secretario. La penalidad que se contempla ya en Estados Unidos, de acuerdo con su ordenamiento legal penal, va de 20 años a cadena perpetua. Para el Gobierno de México, para el jefe del Estado mexicano, ¿cuál sería la pena adecuada, la condena en años y días y meses que se debería dictar en contra de García Luna? Fue un asunto muy grave porque en ese gobierno, encabezado por Felipe Calderón, que inicia con un fraude electoral, pues las organizaciones criminales, el narcotráfico, se infiltró en el gobierno. En los hechos prevaleció un narcogobierno. Y hay las pruebas suficientes, porque no solo son las acusaciones, sino es la acumulación de dinero. No puede ser posible que una gente que empieza de informante joven en el sistema de espionaje mexicano, porque no estamos hablando de un heredero de fortuna familiar, estamos hablando de una persona que seguramente con el esfuerzo de sus padres termina una carrera. Y en relativamente poco tiempo, 20 años, llega a acumular tanto dinero. Ahora que venga Pablo Gómez, va a informar seguramente de la acusación por corrupción atribuida a García Luna y a sus socios. Estamos hablando de 700 millones de dólares. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Yo escribí algo en mi libro. Pienso que si no estaba enterado de la gravedad de lo que estaba pasando Felipe Calderón, sí le permitió a Genaro García Luna actuar con mucho poder. Y sí se afectó al país.
se dañó al país y desde luego hubieron pérdidas de vidas humanas. Pero sobre la pena, eso corresponde a los jueces. ¿No teme una pena mínima usted como presidente? Yo no opino de eso. Yo soy partidario de la no repetición. Si se deben de tocar estos temas y no guardar silencio, es porque se debe buscar que no se repitan nunca más. Nunca más. Que el crimen organizado, la delincuencia, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco, porque también eso dañó mucho a México. El que todos los bienes del país, pues no todos, pero muchos bienes, porque afortunadamente México tiene muchos recursos naturales, pero muchos de esos bienes del pueblo, de la nación, fueron trasladados a particulares, a traficantes de influencia, a gente cercana a presidentes, a gobernantes, y eso también dañó mucho a México. Por eso es delincuencia organizada que no se debe de permitir y delincuencia de cuello blanco que tampoco debe permitirse. Yo recuerdo que la revista Forbes hacía listas, ¿no? Sigue haciendo, de los multimillonarios de México. Y en una de esas listas por publicidad, por sensacionalismo, ponían en la lista de los 10 más ricos de México a Guzmán Loera, pero creo que en el lugar 10. Cuando vi la lista dije, pues no, sí, muy famoso Guzmán Loera y tiene mucho dinero, pero no juega en ligas mayores. Se jugaba en AAA, la Liga del Pacífico, la Liga Mexicana. En comparación con los que se hicieron inmensamente ricos a partir de que rompió la piñata Salinas. De las cosas que ve uno, ¿no?, en Forbes, esto para los jóvenes, ¿no?, para que no internalicen todo lo que están viendo, que puede ser muy atractivo, porque sí, es una gente muy famosa, muy buscada, es el más buscado del mundo, el que ofrecen las recompensas más jugosas, sí, pero hay otros que ni siquiera pierden su respetabilidad. Entonces, sí, en el caso de García Luna, lo tiene que resolver el juzgado en Nueva York,
¿Tendría que ser severa la condena en años? No quiero yo opinar sobre eso. Lo único que me llama la atención es que están posponiendo y posponiendo y posponiendo el veredicto final. Ya aparecen los jueces de aquí que archivan, ¿no?, expedientes o guardan expedientes. ¿Sería probable que en como esto que se está ahora señalando, estos expedientes de los juzgados de Nuevo León, todos tienen que ver con defraudación fiscal? No quieren pagar impuestos los de arriba. Y entonces, con puras chicanadas, con abogados tramposos, aplican tácticas dilatorias, y más que tenían la esperanza de que nos iba a ir mal al movimiento, pues. Entonces vamos a esperar a que pase, ¿no?, ya el gobierno. ¿Descarta que pudiera convertirse, por ejemplo, en un futuro en testigo colaborador o protegido en Estados Unidos? ¿Lo podría hacer? ¿Sería bueno? Sería bueno que hable, independientemente si le rebajan la pena, ayudaría mucho al país para que nunca, jamás vuelvan a repetirse de esas cosas. Que aporte pruebas y que además ayude en la purificación de la vida pública del país, como seres humanos, que pueda decir: pido perdón por lo que hice, pero pues no fui solo, no actué solo, y ayuda también mucho a que se acabe lo de los chivos expiatorios, que no lo agarren como chivo expiatorio. Y que diga todo, desde el CISEN. Así mismito, como terminaron de escuchar esta información, el presidente AMLO consideró que sería bueno que Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por varios cargos, se convirtiera en testigo protegido, para que así ofrezca disculpas a México y hable sobre sus cómplices. También el presidente AMLO dijo que ayudaría mucho al país para que nunca jamás vuelvan a repetirse esas cosas, que aporte pruebas y a que además ayude en la purificación de la vida pública del país. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente día.